listos para iniciar esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por su preferencia para conocer toda la información a escala mundial. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. El plan migratorio que excluye a los indocumentados, recién anunciado por Donald Trump, ya cuenta con oposición en el Congreso, donde debe ser aprobado antes de su implementación. En El Salvador, se reunieron los fiscales del Triángulo Norte y de Estados Unidos para impulsar medidas en contra del crimen transnacional, corrupción y migración. Decenas de venezolanos permanecen varados en el Aeropuerto Internacional de Miami, tras la prohibición del gobierno de Estados Unidos de que cualquier aeronave con siglas estadounidenses viaje a ese país. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió delegados para una posible mediación de Noruega, pero negó que se tratara de negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. En China, 8 personas quedaron atrapadas en una mina de hierro inundada en el noreste del país. Iniciamos con el detalle de las informaciones. La propuesta migratoria recién anunciada por el presidente Donald Trump, que excluye a los indocumentados y se centra en jóvenes altamente calificados, ya tiene oposición en el Congreso, donde debe ser aprobada antes de su implementación. Prioridad para los inmigrantes altamente cualificados, jóvenes y que hablen inglés son las premisas de la propuesta de reforma migratoria que anunció el presidente Donald Trump, un plan que dijo va acompañado de un refuerzo de la frontera con México para reducir el número de indocumentados que llega a Estados Unidos. Para asegurarnos de que estamos constantemente realizando las actualizaciones que necesitamos, nuestra propuesta crea un fondo fiduciario de seguridad fronteriza permanente y autosostenible. Se financiará con los aranceles y los ingresos generados en los propios cruces fronterizos. El plan del mandatario excluye a los inmigrantes indocumentados, quienes han sido el verdadero quebradero de cabeza para esta administración en sus intentos para implementar una reforma migratoria. Nuestro plan logra 2 objetivos cruciales. Primero, detiene la inmigración ilegal y asegura la frontera por completo. Y segundo, establece un nuevo sistema de inmigración legal que protege los ingresos estadounidenses, promueve los valores estadounidenses y atrae los mejores y más brillantes de todo el mundo. En el Congreso, los demócratas insisten en que es necesario crear una vía para legalizar a los denominados soñadores, quienes llegaron al país siendo niños, también para los beneficiarios del TPS, quienes huyeron de la violencia en sus países o de las consecuencias de desastres naturales. Pero la oposición no es solo demócrata. El presidente también enfrentará obstáculos en su propio partido. Aunque el presidente hizo el anuncio aquí en la Casa Blanca ante un grupo de legisladores republicanos que le aplaudió, el senador Lindsey Graham, por ejemplo, ya dijo que no cree que esta propuesta vaya a ser aprobada en el Congreso y sin la aprobación de ambos partidos, cada uno con la mayoría en una de las cámaras, la propuesta del presidente no va a ninguna parte. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y en temas relacionados, las autoridades de Tucson, Arizona, comparten la preocupación de la patrulla fronteriza por la cantidad de migrantes que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. Benjamín Pérez Ramírez, quien llegó con su hijo al refugio de paso de la ciudad de Tucson, dejó en San Marcos, Guatemala, a su esposa y 2 hijos más pequeños. A pesar de ingresar a Estados Unidos como indocumentado, asegura tener claro su objetivo. Ganar algo, hacer una casita y estar en mi país. No he venido para quedarme o no vengo con propósitos de que me quiero quedar aquí o pedir asilo de quedar aquí. De todas formas, como explicó a La Voz de América, este inmigrante indocumentado es consciente de sus limitaciones. Lo que la ley me dice, por cuánto tiempo puedo estar aquí, porque no me puedo autonombrar para decir, pues quiero tantos años. Creo que no, lo que la ley decide. Solo en los últimos 3 meses, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza, se han registrado 258.691 detenciones de migrantes indocumentados entre los puertos de entrada en la frontera sur. La cifra es significativamente alta y revela el incremento del fenómeno, cuando se compara con respecto a la registrada en todo el 2018, que asciende a 396.579 personas.
parece que esto no tiene fin, que esto va a seguir mientras las leyes no cambien, mientras la situación siga como siga. La voz se ha estado pasando de que si usted llega con un niño, que lo van a dejar entrar. Entonces, mucha gente es engañada de esa manera. En medio de esta crisis humanitaria, como lo ha descrito la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, la ciudad de Tucson empezó a trabajar directamente con organizaciones que ayudan a los migrantes que salen de detención, habilitando este espacio localizado en un centro recreacional que sigue abierto, mientras ellos se albergan por algunos días y reciben asistencia para poder llegar a su destino final. Tuvimos que responder a eso porque si no vemos cómo ayudar a esta gente y sacarlos de esa situación rápidamente, proporcionar algún tipo de refugio, vamos a terminar con una situación de seguridad pública realmente grave y en la cual estará involucrada la policía y el personal de bomberos, quienes tendrán que abordar los problemas de esta gente y que también podrían representar una carga grave en nuestro sistema de salud pública. Explicó Andy Squire, vocero de la alcaldía de Tucson, al alertar que no se ven soluciones en el corto plazo ante el reto que enfrentan las autoridades locales. No es algo que la ciudad esté preparada para manejar a perpetuidad y no parece que el problema vaya a desaparecer pronto. Realidad que inmigrantes como Benjamín reconocen al referirse a las políticas migratorias de los Estados Unidos bajo la administración Trump. Donald Trump no quería que entraran los inmigrantes, pero al contrario, es en cuanto ya entró más. Y entonces, pues, Dios tendrá un propósito por qué está pasando esto, Dios sabrá por qué está pasando todo esto. Por ahora, concluyen las autoridades, no existen respuestas certeras sobre el hallazgo de una solución a la crisis. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona. ¿Esto ya sería México? Sí, este es el cerco que divide México, Estados Unidos. Esto es lo único. Y continuamos con más temas. En El Salvador se reunieron los fiscales del Triángulo Norte y de Estados Unidos con el objetivo de impulsar medidas en contra del crimen transnacional, la corrupción y la migración. Con la firma de este acuerdo, los fiscales de los países del Triángulo Norte y Estados Unidos se comprometieron a combatir las estructuras del crimen organizado transnacional, medida que impulsarán bajo la operación Escudo Regional para golpear a las pandillas, la corrupción y combatir la migración irregular. Los siguientes pasos que tenemos que seguir, hay que discutir la aplicación de aplicar los enfoques que han servido para combatir a estas pandillas y llevar estos esfuerzos a los grupos de coyotes que se aprovechan de la humanidad en su tráfico y su trata. Desde el año 2017 se han presentado cargos contra 7,000 pandilleros y colaboradores solo en El Salvador. Por ejemplo, una estructura que extorsionaba con $1 millón al año a los comerciantes del mercado La Tiendona. Con la firma de este acuerdo, los países del Triángulo Norte estamos comprometidos a reforzar este trabajo en conjunto que estamos haciendo. Y estamos seguros que con la colaboración y la cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América, estos esfuerzos van a tener mayores y mejores resultados. Que estamos unidos y celebrando esta declaración conjunta entre los 4 países para poder enfrentar frontalmente a toda la delincuencia organizada, a los delitos de tráfico ilegal de migrantes y personas, a la corrupción y a todos los temas relacionados con delitos financieros. En la reunión, Estados Unidos se comprometió a continuar con la ayuda, al menos en materia de seguridad, ante los cuestionamientos sobre las declaraciones del presidente Donald Trump del recorte de la cooperación para el Triángulo Norte por pocos resultados en el combate a la migración. La ayuda o el apoyo que se relaciona a los programas a los que yo soy responsable, lo que son los programas de las policías, eso continuará. Y no está afectado por las declaraciones a las cuales usted se refiere. En cuanto al tema más amplio de la ayuda. El país norteamericano también se encuentra a la expectativa del próximo gobierno. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.
Y decenas de venezolanos permanecen varados en el Aeropuerto Internacional de Miami después de la prohibición de Estados Unidos de que cualquier aeronave estadounidense viajara a ese país. Al menos 3 días llevan algunos de estos venezolanos quienes están varados en el aeropuerto de Miami a raíz de la cancelación de vuelos desde Estados Unidos a la nación sudamericana. Pero la decisión de este miércoles de parte del Departamento de Transporte, donde se ratifica de manera federal la prohibición, evidencia un escenario aún más incierto. Y desde el 8 de mayo yo estoy intentando regresarme a mi país, donde tengo a mi hijo, a mi esposo. Resulta y acontece de que cuando me vengo hoy, me consigo con la grata sorpresa de que no, ellos no nos dan respuesta de nada. Lo único que nos dicen que tienes que llamar al call center, tú llamas al call center y te dice que vengas directamente al aeropuerto, que aquí es donde te dan la respuesta. Esta venezolana es solo una de las más de 30 personas de ese país que pernoctan en el aeropuerto de Miami por la decisión federal ratificada este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional. La espera por una solución además afecta el bolsillo de estos viajeros. Ya mi capital ahorita son $25, porque tenía 30 y acabo de gastar 5 en una pizza. La medida federal del Departamento de Transporte de Estados Unidos ratifica otras medidas asumidas por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como también por parte del sindicato de la aerolínea American Airlines, las cuales sugieren que tanto personal diplomático como la tripulación no debería viajar a Venezuela. Los pasajeros están preocupados porque las opciones que les han presentado para algún traslado a Venezuela exige escala en un tercer país donde también estarán obligados a pagar más de lo que habían presupuestado para sus viajes. José Parralete, Voz de América, Miami. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. La posibilidad de un diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ha generado diversas reacciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Los representantes del gobierno en disputa de Venezuela y la oposición habrían viajado a Noruega para discutir posibles opciones frente a la situación en la nación sudamericana. Dentro de los representantes de Nicolás Maduro se encontraría el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez y el gobernador del estado de Miranda Héctor Rodríguez del Partido Socialista. Mientras por parte de la oposición estarían el legislador opositor Stanley González junto a los asesores políticos Gerardo Blight y Fernando Martínez, quienes también estarían en Oslo. Por su parte, frente a estas reuniones exploratorias, reaccionó el embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU, miembro del Consejo de Seguridad. No sé si Noruega, que es un país realmente que suele tener iniciativas muy buenas en estos aspectos, pues eso sería muy bienvenido, secundado por las Naciones Unidas. La ministra de Relaciones Exteriores de Noruega dijo en marzo que estaba preparada para actuar como mediadora o facilitadora de las conversaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. Sin embargo, en respuesta a pregunta de La Voz de América acerca del tema, la misión de Noruega ante Naciones Unidas dijo que el gobierno de Noruega no comenta acerca de procesos en los que está o no involucrado. Por su parte, el embajador de Perú ante Naciones Unidas insistió de que de haber algún tipo de diálogo es fundamental adelantar estos con cautela. Todos los esfuerzos que hemos hecho en el pasado para dialogar con el régimen han sido utilizados para ganar tiempo y adoptar nuevas medidas antidemocráticas. El embajador de Perú confirmó que se llevará a cabo la reunión entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto en los próximos días. Sin embargo, evitó confirmar la fecha o el lugar. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y continuamos en Venezuela. Un preso político condenado a 30 años de cárcel en el gobierno de Hugo Chávez escapó del lugar donde lo tenían recluido. Los detalles en el siguiente informe. Tras horas de incertidumbre, fue el propio presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien confirmó que el comisario Iván Simonovic, quien había permanecido 14 años en prisión, está en libertad. Hoy habíamos firmado un indulto como el que hicimos con Leopoldo, también con Iván Simonovic. Hoy afortunadamente se dio la libertad. A primera hora de la mañana, el abogado de Simonovic, Joel García, aseguró a La Voz de América que su defendido no se encontraba en su domicilio, que era su lugar de reclusión, bajo custodia del SEBIN. Además, había responsabilizado al Estado venezolano por lo que pudiera haberle sucedido.
Queremos saber dónde está Iván Simonovic. Iván Simonovic está bajo la custodia del Estado. Entonces, es el Estado, es el de manera oficial el SEBIN que nos debe decir qué ocurrió con Iván Simonovic. Aunque no se encuentra en el país, Bonnie Pertíñez, esposa de Simonovic, también había denunciado el reciente incremento de la seguridad en el lugar de domicilio del comisionado. Aumenta el número de funcionarios, aumenta el número de armas, aumenta el número de controles y yo siento mucho miedo porque veo que quien viola los derechos es esa policía de Estado que está justamente frente a mi casa. La incertidumbre sobre la integridad física de Iván Simonovic culminó con el pronunciamiento del presidente interino Juan Guaidó. Tenía años secuestrado, es la verdad, por un régimen que no respeta normas, secuestra y utiliza ficha de cambio, como el caso de Edgar Zambrano o algunos otros elementos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aceptó haber enviado delegados a Noruega para una posible mediación y negó que se tratara de una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice estar articulando todas las iniciativas que buscan lograr una salida a la crisis que atraviesa Venezuela. Tras anunciar una reunión privada con una misión del Grupo de Contacto Internacional que se encuentra en el país, confirmó que una delegación de la oposición está en Noruega explorando alternativas, pero aclaró que no se prestarán para falsas negociaciones. Es una iniciativa más de un país que quiere colaborar. Y nosotros lo hemos dicho desde el día 1. Aunque sostienen no conocer detalles sobre la agenda del grupo de contacto en el país, parlamentarios opositores califican la visita como positiva y coinciden al insistir que cualquier propuesta que presenten debe pasar por la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Si el grupo de contacto viene a ayudar a cumplir esa agenda, que lo primero que tiene que suceder es el cese de la usurpación, bienvenido. Pero el problema es que vengan a proponer algo que ya nosotros hemos desechado. El parlamentario Luis Stefanelli reitera que todos los intentos de diálogo con el gobierno han sido utilizados por Nicolás Maduro para ganar tiempo y desprestigiar a la oposición. Ustedes quieren que nosotros nos sentemos, cese la persecución, levante todo ese parapeto que montaron contra la Asamblea Nacional, libera a los presos políticos y entonces empezaremos a creer que hay buenas intenciones. La presencia del grupo de contacto en Venezuela se ha manejado con hermetismo y hasta el momento no han surgido comentarios al respecto por parte de miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Y pasamos a otro tipo de informaciones. La Segunda Guerra Mundial continúa dividiendo la política en Croacia. Estas diferencias se van a hacer públicas el día que Angela Merkel visite el país. Las divisiones de Croacia sobre su legado de la Segunda Guerra Mundial se harán públicas cuando la canciller alemana Angela Merkel visite el país para obtener apoyo para los candidatos moderados y conservadores en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Mientras que Merkel abordará el sábado la convención principal del Partido Popular Europeo de centro-derecha en la capital Zagreb, miles de croatas se reunirán en un campo en el sur de Austria para conmemorar una masacre de miles de soldados y sus familias del régimen de Ustasha de apoyo nazi en mayo de 1945, durante lo que es su única aparición en una reunión previa a las elecciones fuera de Alemania. Merkel espera dar un impulso al Partido Conservador Croata de la Unión Demócrata de Croacia, que se espera sea el primero en la votación del 26 de mayo. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por continuar con nosotros. Compartimos más información. Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y China se reunieron para discutir sobre el acuerdo nuclear del que Estados Unidos se retiró el año pasado. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, sostuvo conversaciones con su homólogo chino, Wang Yi, en Pekín el viernes. Se esperaba que las dos partes discutieran sobre el acuerdo nuclear de Irán, del cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retiró el año pasado e impuso sanciones de gran alcance. China, un aliado clave y socio comercial de Irán, es uno de los firmantes del acuerdo nuclear en el que Irán acordó limitar su enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. Zarif viajó a India y Japón como parte de su gira por Asia en un intento por mantener los mercados abiertos a Teherán en medio de una intensa campaña de sanciones de Estados Unidos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.
Y cambiamos de tema, nos vamos hasta China, donde se ha sufrido de accidentes industriales en los últimos meses. En el más reciente, 8 personas quedaron atrapadas en una mina de hierro inundada al noreste del país. Las autoridades de China dicen que 8 personas siguen atrapadas en una mina de hierro inundada en el norte del país. El accidente se produce un día después que 10 personas murieron cuando se derrumbó un edificio que estaba siendo restaurado en el centro financiero de Shanghái. Ambos incidentes ponen en relieve los problemas continuos con la seguridad laboral, a pesar de un impulso del gobierno para mejorar los estándares. El accidente de la mina tuvo lugar en la provincia de Heilongjiang. De los que trabajaban en la mina, 35 lograron escapar. China ha sufrido una serie de accidentes industriales en los últimos meses. En marzo, 78 personas murieron en una explosión en una planta química en la ciudad oriental de Yancheng. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Hay más información importante que se la presentamos en el siguiente resumen. Refugiados y solicitantes de asilo se concentraron fuera de la oficina de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas en Nairobi. Son miembros de la comunidad LGBT de Ruanda, Uganda, Somalia y el Congo. Todos están unidos en un solo objetivo, su súplica por una mayor protección contra la violencia homofóbica. La multitud aplaudió después de que los legisladores taiwaneses anunciaron que habían aprobado un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que convierte a la isla en el primer lugar de Asia en aprobar una legislación sobre el matrimonio homosexual. Miles de simpatizantes que ondeaban banderas de arcoíris desafiaron el mal tiempo para mostrar su apoyo a la ley de matrimonio del mismo sexo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que está mal que Estados Unidos intervenga en los asuntos de Hong Kong, luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo se reuniera con el líder pro-democracia Martin Lee. Los asuntos de Hong Kong son puramente asuntos internos de China. Ningún país, organización o individuo tiene derecho a intervenir, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Así finalizamos esta emisión de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.